¿Cómo están mis queridos hermanos? Nuevamente tenemos el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio sistemático de la carta a los Hebreos. Y en el avance que hemos tenido, hoy estamos ya en el capítulo 12 y estamos en los versos del 1 al 11. Esta carta de los Hebreos es muy particular, muy especial, porque como su nombre lo indica, es dirigida precisamente al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, y a los que Él también determinó como parte del pueblo donde el Señor Jesús iba a hacer su nacimiento, su corporeidad se iba a manifestar. Vamos a compartir entonces del versículo 1 al versículo 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y finalmente el verso 11, en verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este precioso párrafo bíblico que refuerza nuestra confianza en ti, que nos enseña que aún en los momentos de angustia, en los momentos de disciplina, aún en esos momentos podemos compartir y vivir el gozo que tú previamente has dado a tus hijos. La disciplina, la prueba, toda tiene un propósito. Y ahora, Dios, queremos entenderlo. Queremos hacerlo parte de nuestra vida. Queremos hacerlo parte de nuestro amor a ti. Aceptarlo, vivirlo, comprenderlo y que tenga un propósito. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos. Hoy, Dios, oramos con gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cuando iniciamos precisamente el capítulo 12, hay 12 palabras que hacen la conexión de este capítulo 12 precisamente con el capítulo anterior. Esas palabras son por tanto, o sea, a consecuencia de. ¿Y de qué está hablando el capítulo anterior? De ese párrafo hermoso de la fe. Y sabe, se convierte esto, en esta carta, en una mirada al pasado. Porque estamos viendo cómo la fe fortaleció en el Antiguo Testamento a aquellos que ganaron por fe la carrera de la vida. Y ahí vemos el ejemplo de Abel, vemos el ejemplo de Abraham, vemos Isaac,
Vemos a Moisés, vemos a José, a Jacob, vemos a Rahab, y estos constituyen todos un ejemplo precioso de fe, pero es una mirada al pasado. En el capítulo 12, entonces, pasamos esa misma mirada, ¿sabe a qué? Al presente, al tiempo que estamos viviendo. Y en la conexión que hace cuando dice, por tanto, nosotros también, dice. Mire, esa es una enorme responsabilidad la que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque ahora el escritor de esta carta nos invita, nos llama a mirar a Jesús. Ya nuestra mirada no tiene que estar en todo aquello que ocurrió antes, aun cuando es un ejemplo digno de imitar. Pero nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Y esa invitación es para todos los aspectos. Nuestra mirada debe ser a la enseñanza de Cristo para aplicarla a nuestras vidas. Nuestra mirada debe ser a la actuación de Cristo en cada evento para también nosotros actuar como Cristo actuaba. Y cuando hablamos de esto, lo que estamos tratando es de fortalecer la fe y la esperanza. Cuando continuamos con la lectura, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quitemos todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí me da la impresión de que estamos ante un estadio, ante una arena. Los espectadores que están ahí en ese estadio, ¿sabe quiénes son? Los héroes de la fe que acabamos de mencionar. Y esto que estoy diciendo no es literal, hermanos. Es un sentido figurado, es una imaginación mía. Pero esos héroes de la fe, ¿sabe qué están haciendo? Viendo cómo nosotros hoy, y nosotros nos convertimos en los corredores. Y esos somos nosotros los que ahora hemos creído en el Señor y que estamos atravesando por diversas pruebas. ¿Ha notado usted con cuánta regularidad el Señor nos habla a través de la Escritura de las pruebas? Lo hace con Santiago, lo hace con Pedro, y todos los escritos, cuando nos habla de Job, cuando nos habla de todos los apóstoles, la forma en que vivieron, la forma en que murieron, ¿sabe? Fueron pruebas muchas veces terribles, pruebas difíciles, pero en todas ellas les acompañó el Señor. Para que los cristianos ganemos esa carrera de la que está hablando acá el autor de esta carta, debemos despojarnos de todos los pesos y de todos los pecados que van a realizar una función en nuestra vida. ¿Sabe qué función es? La de hacernos difícil poder correr, la de hacernos difícil incluso poder caminar. Pero sobre todo, es una invitación a que usted y yo mantengamos nuestros ojos en la figura de Cristo, no en lo que los demás hacen, no en la forma en que alguien se comporta, no en lo bueno o malo que alguien haga, si eso es parte de la iglesia del Señor, la cual está compuesta de muchos elementos, algunos que producen fruto y otros que solo están ahí pareciendo pero sin serlo. Pero el llamado es entonces a poner nuestra mirada, a poner nuestro entendimiento, a poner nuestra confianza en la figura de Cristo Jesús. Quiero invitarle a que busquemos en el libro de Filipenses para que hagamos una comparación de lo que Hebreo nos acaba de decir. Y quiero llevarle al capítulo 3, a los versos 12 y 16. Y vamos a hacer una pequeña comparación. Mire, el verso 12 dice, está escribiendo Pablo a la iglesia en Filipos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, no me detengo por ningún motivo, por ver si logro asir, y aquí está hablando de agarrar aquello para lo cual fui también asido, o sea, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás, hermanos? Toda nuestra vida de pecado. Olvídelo, confiéselo al Señor y apártelo. Y extendiéndome, ¿sabe a qué? A lo que está adelante. 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y en esta perfección de la que habla él es por el lavamiento de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Cristo ya ha corrido esta carrera de fe y la ha conquistado por nosotros. ¿Sabe? Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Él es el alfa, Él es el principio, Él es el omega, Él es el final. Lo que Él empieza, también Él lo termina. Él puede, porque tiene el poder para hacerlo, de llevarnos a la victoria, a triunfar sobre el pecado. Nuestro Señor, queridos hermanos, amigos, atravesó muchas pruebas mientras estaba en la tierra. Y lo enseñan todas las escrituras, los evangelios nos muestran todas las pruebas que nuestro Señor Jesucristo atravesó. Él era un hombre como usted y como yo. Él sentía en el mismo sentir humano que nosotros podemos sentir. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Él logró la victoria. ¿Y cómo logró la victoria? Por el gozo puesto delante de él, como nos lo enseña esta escritura. Ahora, cuando hablamos de ese gozo, mire qué interesante. La meta del Señor Jesucristo era el gozo de presentar su iglesia, la que él había ganado en la cruz del Calvario ante el Padre en el cielo un día. El libro de Judas, en el verso 24, nos dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Observe usted, no con amargura porque fue crucificado, sino más bien con gran alegría por lo que había salvado. Juan 15:11 nos habla de que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, del 20 al 24, dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y finalmente en el capítulo 17, en el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Usted y yo podemos tener ese gozo, hermano, y debemos tener ese gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu que mora en nosotros, por lo tanto no es ajeno. Cuando usted mire a alguien actuando con ira, que no es que la ira no sea permitida, pero tiene también sus parámetros. Cuando usted ve a alguien que de manera recurrente está actuando violentamente y definiéndose como cristiano, haga un alto, porque probablemente solo es que dice serlo y no lo es. La batalla del Señor Jesucristo contra el pecado, ¿sabe a dónde le llevó? A la cruz, y le costó la vida. La mayoría de nosotros no correrá en esta pista. Tal vez nuestra tarea sea vivir por Él, no morir por Él. Considerar a aquel, o sea, mire a Jesús. Estas palabras son el secreto precisamente del aliento y la fuerza cuando la carrera se pone difícil. Porque se pone difícil, hermanos. Necesitamos apartar los ojos de nosotros mismos, de otras personas, de las circunstancias, y entonces ponerlas únicamente en el autor y consumador, Cristo Jesús. Y la parte final de esta enseñanza es la que nos lleva a esa seguridad del amor de Dios. Y lo vamos a ver de los versos 5 al 13 en este capítulo 12. ¿Sabe? Estos cristianos de los cuales el autor de esta carta menciona,
Se habían olvidado de las verdades básicas de la palabra. ¿Cuáles son? Ahí mismo en Hebreos capítulo 5, 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe? El versículo 5 del capítulo 12 nos dice que habían olvidado lo que Dios dice respecto a la disciplina. En Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 11, encontramos esa enseñanza de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y estas palabras son las que nosotros debemos de recordar. ¿Y sabe qué? Darnos cuenta que el sufrimiento en la vida del cristiano no es un castigo. No, es una disciplina. La palabra disciplina significa literalmente la disciplina de criar o educar a un niño. Estos primeros cristianos eran bebés espirituales. Una manera en que Dios los hacía madurar era permitir que atravesaran pruebas. Y hoy a nosotros también nos fortalece a través de la prueba. Y como Santiago enseña, pues la prueba no es agradable, pero la prueba nos lleva a tener paciencia. El castigo es obra de un juez. La disciplina es la obra de un padre. El castigo se aplica para confirmar la ley. La disciplina se aplica como prueba de amor para el bien del niño. Demasiado a menudo, hermanos, nos rebelamos contra la mano amorosa de Dios que aplica la disciplina. En lugar de eso, debemos someternos y crecer, porque ese es el propósito de la prueba. Ese es el propósito de la disciplina, que podamos crecer en las diferentes áreas de la vida. Satanás, por su parte, nos dice que nuestras pruebas son evidencia de que Dios no nos ama. Ahí está él haciendo su trabajo siempre de zapa, siempre en contra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que los sufrimientos son la mejor prueba de que Él en realidad nos ama. Cuando el sufrimiento viene sobre los creyentes, estos pueden responder, ¿sabe cómo? De diferentes maneras. Pueden resistir las circunstancias y luchar contra la voluntad de Dios, amargarse en lugar de mejorarse. ¿Por qué tiene que ocurrirme esto a mí? A mí Dios no me quiere. Cuando esto pasó, ¿dónde estaba Dios? Son preguntas que surgen, son actitudes que no producirán sino más bien tristeza y amargura del alma. El escritor argumenta, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No deberíamos entonces respetar a nuestro Padre Celestial que nos ama y desea hacernos madurar? Después de todo, la mejor prueba de que somos hijos de Dios y no hijos ilegítimos es que Dios precisamente nos disciplina. Lo que el versículo 9 sugiere es que si no nos sometemos a Dios, podemos morir. Dios no tendrá hijos rebeldes y si tienen que hacerlo, puede, ¿sabe qué? Quitarles la vida. La Biblia nos enseña muchos ejemplos de eso. Muchos sobre lo que Dios hace cuando un hijo de Él es rebelde. Luego, además, el cristiano también puede darse por vencido y dejarse derrotar. Esta es una actitud completamente incorrecta. La disciplina de Dios tiene el propósito de ayudarnos a crecer, no a destrozarnos. La actitud correcta es que soportamos cualquier paso que ocurra por fe, permitiendo que Dios realice su perfecto plan. Es ese después del versículo 11 lo que nos mantiene avanzados. La disciplina es para nuestro provecho, para que podamos ser partícipes de su santidad y nuestra sumisión trae mayor gloria a su nombre. Por lo tanto, queridos hermanos, dos cosas que hoy debemos de entender y aceptar perfectamente. Estos versículos nos enseñan el ejemplo del Hijo de Dios. Y estos versículos también nos han hoy dado la seguridad que debemos de tener en el amor que Dios tiene. Esa seguridad
de que su amor precisamente fue la que envió a su Hijo a morir en la cruz por el pecado suyo y por el pecado mío. Y hoy podemos decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios que nos ha rescatado. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos has amado de una manera tan perfecta. Nos has rescatado, nos has dejado un manual de vida, nos has dejado tu palabra, la cual nos fortalece, nos da confianza. Y en los momentos de angustia podemos decir, Dios es mi ayudador. Gracias por eso, Dios. Ahora queremos en sumisión, en agradecimiento, decirte gracias por todo lo que has hecho. Lo hacemos con gratitud, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.